Bueno, ahí estamos. Perfecto. Bueno, vamos a compartir pantalla. Les voy a pedir si me confirman, como siempre, que se vea bien, que se escuche bien y se vea en pantalla completa. Perfecto. Bien, bueno, estamos ahí, ¿no? Pantalla completa, y veo a Mateo pulgar arriba. Bueno, genial. Bueno, también tengo la intención, estamos empezando un poquito más tarde hoy, pero bueno, está como muy tranqui. Tengo la intención de ver si podemos terminar un poquito antes, porque no son temas que creo que debamos desarrollar como a fondo, al detalle. Tenemos en este último encuentro algo, digamos, nuevo, que no hicimos el año pasado, como teníamos un poco más de margen de tiempo, que tiene que ver con los laburos de relevamiento más de tipo científico, para llamarlo de alguna manera. Esto lo digo con muchas comillas. Ahora podemos debatir un poco qué es el conocimiento científico o la investigación científica en sí. Pero bueno, sí que tienen que ver con, bueno, con ciertas reglas, ¿no? Como de lo que son los muestreos, con ciertos procedimientos y eso, que es un tema que en realidad a mí me toca desarrollar bastante en profundidad en otros ámbitos de trabajo en los que estoy, en, no sé, seminarios de metodología en maestría, seminarios que damos en diplomaturas o en especializaciones que tenemos, por ejemplo, en la sede de la universidad en Tilcara. Y bueno, y yo, la verdad que de entrada como que no pensé que iba a tener tanta recepción, pero después la verdad es que la gente que está trabajando, no necesariamente en la alta montaña, ¿no? Sino que está trabajando en zonas no urbanas, para decir de alguna manera, gente que trabaja en el INTA, que trabaja en arqueología, que trabaja, no sé, en desarrollo rural, etcétera, en turismo incluso a veces, como que la verdad es que veía que lo valoraban bastante. Entonces, este año bueno, charlamos con Santiago y decidimos poner ahí como una pequeña clase introductoria. En otros contextos, esto es un curso entero, ¿no? Vamos a fondo con metodologías y cosas, y da, por supuesto, para poder debatir muchísimo. Acá lo que vamos a hacer es un poquito un pantallazo, y algunas cosas las vamos a ver de manera un poco somera, digamos, ¿no? Con la invitación, porque imagínense que más o menos la idea es que esto dure una hora y cuarto. Es prácticamente imposible poder profundizar en estas cosas, como requieren como, bueno, todo un respaldo grande previo como para poder, bueno, desarrollar ciertos temas, ¿no? Que vamos a estar como un poco surfeando, pero con la invitación a que si de repente a alguien le interesa o siente que le puedo hacer de utilidad para su trabajo o por mero interés, me escribe y lo seguimos por ahí o vemos cómo, no sé, cómo desarrollar esa sinergia, ¿sí? Bueno, y tenemos como dos partes. Por un lado, este módulo 1, que es, bueno, esto de los relevamientos en zonas de montaña, que van a ver que no es mucho más que un repaso de algunos temas que vimos en el encuentro 1, en el encuentro 3, en el encuentro 6, etcétera. O sea, es un relevamiento científico en zona de montaña, no es más que la aplicación de ciertos procedimientos y protocolos que tenemos en este tipo de relevamientos en zonas que tienen particularidades ambientales, meteorológicas, etcétera, como son las montañas. Y en el segundo módulo, que por ahí es un poquito más extenso, sondeamos un poco algunas cuestiones como metodológicas, que no están pensadas para una disciplina en sí. Yo a veces me vuelco mucho a la ecología, a la botánica, porque por ahí me resultan ejemplos más claros, pero puede bien servir para trabajos más de tipo antropológicos, entiendo que para trabajos de otro tipo también, ¿sí? Bueno, vamos a un repaso. Van a ver que estas diapositivas, si estuvieron en los primeros encuentros, les van a resultar familiares. Decimos que la montaña es un entorno adverso. Esto lo veíamos en la clase de salud, ¿no? Que bien pudieron desarrollar ahí los médicos que estuvieron compartiendo experiencia. Y nosotros resaltamos tres elementos que vuelven este entorno tan complejo, ¿no? Como es la montaña. Primero, las condiciones ambientales extremas, que podemos tener, no siempre, pero normalmente tenemos condiciones más complicadas y en algunos casos son, bueno, extremas, que en algunos casos se tornan contrarias a la posibilidad de vida humana. Veíamos ahí, eh, no hace falta estar acá como en esta foto, está un colega, amigo mío, Marcos, ahí, bueno, pasándola mal con una nevada terrible. Digo, o sea, con alcanzar ciertas altitudes ya uno está expuesto a un montón de problemas, a un montón de riesgos. Eso lo vimos ya con bastante detalle en el encuentro 2, en el encuentro 3, en el encuentro 6.
Tenemos una disponibilidad mucho más restringida de recursos y materiales. Esto cuando vamos a hacer un laburo, un relevamiento, como bien vimos en la charla de Ezequiel, se torna extremo, ¿no? Si uno por ahí no planifica, no contempla estas limitaciones que tiene, se puede volver como bien complicado. Bueno, por razones de aislamiento, inaccesibilidad, etcétera, ¿no? Y por último, esto tiene mucho que ver con los riesgos, el tema de la adecuada atención médica, ¿no? En ciertos contextos, en ciertos lugares, cuando ya estamos muy metidos en la montaña, un accidente, no necesariamente gravísimo, pero un accidente puede complicarse muchísimo, porque se va a demorar mucho la atención médica. Yo ahí siempre daba el ejemplo de, no sé si algunos, quienes están acompañando hoy, usan, por ejemplo, lentes de contacto, o digo, hay por ahí pequeños, digámosle, que en una zona, en el llano, o en una zona urbana, o en un paseo por el día, serían contratiempos, o ni contratiempos, serían anécdotas, ¿no? Como, no sé, perder un lente de contacto, clavarse una espina, que en ciertos momentos, en cierto lugar, pueden ser, pueden llevar a que fracase, ¿no? Este trabajo, o si se trata de un ascenso, el ascenso. Entonces, como que todo se puede complicar en la montaña. Eso lo vimos bien en la clase de salud. Hay características particulares, problemas, afecciones de salud, como los edemas, como el mal agudo de montaña, obviamente cuestiones de congelamiento, mayor posibilidades de hipotermia, pero en definitiva es como cualquier cosa que pasa abajo, cuando pasa arriba, puede ser mucho más complicado. Y eso se aplica en general, digamos, casi cualquier elemento que nosotros debemos contemplar en un trabajo abajo, tenemos que ser muchísimo más precavidos cuando vamos a una zona de montaña y más aún en alta montaña. Decimos que hay 4 grandes necesidades, seguramente hay más, digo, pero hay 4 como que son de manual, que tiene que ver con la cartografía y la geonavegación, con el pronóstico, con las comunicaciones y con el equipamiento. Cuando vamos a hacer un trabajo, un relevamiento, o sea, no hace falta que sea un muestreo, ¿no? Pero digo, cuando vamos a hacer un relevamiento, una prospección en la alta montaña, vamos a necesitar herramientas especiales en lo que hace a cartografía, a pronóstico meteorológico de corto y mediano plazo, a comunicaciones y equipamiento que quizá en una zona no tan aislada, no tan alta, no necesitaríamos en igual magnitud, ¿sí? Estar en estas zonas vuelve esto muy delicado. Errarle al pronóstico meteorológico puede costar caro. Como mínimo, el fracaso de nuestro trabajo y cosas aún peores. Errarle a las comunicaciones, errarle al equipamiento, lo mismo, ¿no? Y la cartografía, podemos andar dando vueltas por ahí perdidos. Bueno, esto lo vimos, es simplemente un repaso. Tenemos un montón de factores en la alta montaña que tienen que ver con factores climáticos, con factores topográficos, con factores, bueno, de disponibilidad de oxígeno, de la falta de agua, etcétera, que vuelven complejo, que vuelven hostil este medio. ¿Sí? Lo digo hostil, a ver, somos bienvenidos en la montaña, pero digamos, es complejo y debemos tomar recaudos especiales, ¿no? No podemos ir así nomás improvisando. Hemos visto en el primer encuentro, en la segunda parte del primer encuentro, que como es un encuentro introductorio, muchas veces pasa un poco desapercibido, pasa un poco rápido. Yo ahí invito a quienes están haciendo trabajos de planificación para hacer algún no sé, un relevamiento, una prospección, algunas transectas de vegetación o lo que sea, que vuelvan a ver esa clase que es muy introductoria, que habla cuestiones básicas de, bueno, cómo son los campamentos, ¿no? Esto, porque creo como que después de haber hecho todo el recorrido del curso, capaz que como que se entienden más, porque son temas que quizá no da para desarrollar mucho, porque no tienen demasiado, ¿cómo decir? Demasiada profundidad teórica, ¿no? Como para buscar un respaldo mayor, para entenderlo más en profundidad. Son como procedimientos y son recomendaciones, pero está bueno revisarlo. Ahí tenemos una etapa como de, bueno, como de un planteamiento y después pasamos sí a la etapa de diseño y planificación de la expedición, del trabajo en sí, ¿no? A veces campaña se le llama, bueno, una palabra que ahí estuvimos un poco problematizando con Santiago y con Guille la clase pasada, ¿no? Pero bueno, estas tareas de campo las tenemos que diseñar, las tenemos que planificar, porque si no vamos a ir a pasarla mal, ¿no? Y después, bueno, viene el momento de ejecución en terreno. Siempre hay cuestiones imponderables, no solamente meteorológicos, digo, pueden pasar cosas totalmente inesperadas, cosas que no tengan que ver ni con el equipo, ni con el clima, ni con la... O sea, bueno, es así, uno está en un contexto en el cual pequeños cambios, pequeños imprevistos pueden conllevar tener que, bueno, pegar la vuelta, esas son las reglas, digamos, que tiene la montaña en sí, pero cuanto más preparado, ahí me acuerdo,
cierto ida y vuelta que tuviste, Marce, al inicio de la clase con Santiago, respecto por ahí a la experiencia de la charla de la anterior clase, la de Ezequiel, esto, ¿no? De, bueno, cuanto uno más planifica y mejor previsión tiene del trabajo de campo que va a tener que llevar adelante, más chances hay de que las cosas salgan bien, o por lo menos no salgan catastróficamente mal, ¿no? Que uno no termine teniendo que lamentar, no sé, accidentes o cosas. Y cuando por algún motivo no salen bien, sea que, bueno, fallamos un poquito en la planificación, nos faltó algún ajuste, no tuvimos previsión de algún elemento que nos sorprendió, o bien, bueno, por esto, ¿no? Tuvimos mala suerte por algún motivo, puede ser que uno tenga que ir a hacer una medición con un equipo y el equipo justo se rompe y, bueno, toca volver. Ahí uno entra en una etapa de replantear, a ver cómo se puede hacer, ajustar, rediseñarlo, ¿no? Revisar un poco como para, bueno, en el siguiente intento que se pueda llevar adelante. Esto digo pensando en la planificación y por ahí tomando como ejemplo algunas experiencias que hemos tomado por ahí de trabajos que no salen del todo bien, ¿no? Digo, como lo pienso un poco como espejo. Estos elementos como son muy importantes, que los tenemos ahí en la primera clase como revisión, es una sugerencia, no son los únicos, no necesariamente tienen que estar siempre, pero yo creo que ayudan a ordenar, digo, por lo menos uno lo puede repasar y decir, no, la verdad que no me interesa a mí, no lo necesito, lo paso por alto, pero primero, o sea, por lo que es el planteo de objetivos, ver los recursos que tengo, ver los plazos que manejo, cuántos días, etcétera, ver la revisión de antecedentes y fuentes secundarias sobre la zona y el tema a relevar. Por supuesto que si alguien va a hacer un trabajo arqueológico, seguramente tiene muy bien estudiada la zona en términos arqueológicos, pero es importante también tener cierto conocimiento de base sobre cómo es esa zona en otros aspectos. Esa es mi recomendación. Cómo es esa zona en aspectos, por ejemplo, climáticos, cómo es esa zona en aspectos, no sé, demográficos actuales, de accesos, de geomorfología, de geología, etcétera. Creo que ayuda a tener una mejor visión de conjunto. Todo lo que es el análisis ambiental, que un poco estábamos mencionando, y muy asociado a eso lo que son la identificación y evaluación de riesgos de la expedición. Esto yo creo que es obligación de quienes comandan equipos. Así lo veo yo, diría Guillermo Bonimo. Pero digo, para mí, alguien que es cabeza de equipo, que está a cargo, digamos, del diseño de un trabajo, no sé, alguien que es un responsable, invento, ¿no? Alguien que es un responsable en el INTA y que sabe que va a tener que ir con parte de su equipo a hacer ciertos relevamientos, o un investigador principal de CONICET que va con sus tesistas, con sus alumnos. Yo creo que es responsabilidad fundamental de esas personas tener una mínima, yo diría profunda, no mínima, pero como mínimo algún tipo de evaluación de los riesgos de la expedición. En todo sentido, ahí podemos ir al encuentro de salud también, iniciábamos un poco qué tipo de riesgos como mínimo nosotros deberíamos contemplar. Están los vinculados a la salud humana por la propia altitud, etcétera, pero después hay otros, no sé, geomorfológicos, climáticos, etcétera. Todo lo que tiene que ver, bueno, con la cartografía, la geonavegación, bitácoras para no perdernos, para no errar el vizcachazo a donde tenemos que ir. Y esto me parece muy importante y creo que saltaba un poco ahí en alguna de las cosas que contábamos, que se compartieron en estas charlas que han pasado. El equipo que va a compartir, no sé si lo llamaría acordada acá, ¿no? Pero que va a compartir estas tareas, debería tener discutido, internalizado los objetivos, los recursos y los plazos. Debería tener internalizado todo ese trabajo que se va a hacer, ¿no? Mínimamente. Y después debería haber ciertos acuerdos sobre muchas cosas. Ahí uno podrá establecer cuáles son esos acuerdos, pero digo, los acuerdos pueden incluir, no sé, qué conducta vamos a tener ahí arriba. Conducta para con terceros, conducta para con el ambiente, conducta para con nosotros mismos, ¿no? Ritmos de ascenso, higienes, ¿no? Esto es muy importante como ir acordándolo antes y saber cómo nos vamos a manejar en eso. Mismo lo que son los roles y las tareas, tener bien en claro qué es lo que va a hacer cada uno. Digo, capaz que hacemos todo lo mismo, perfecto, pero que esté claro. Y después, lo que haga la toma de decisiones, yo creo que es muy bueno siempre poder tener alguna instancia más de tipo asamblearia y discutir y escucharnos entre todos, pero es importante que haya en última instancia una cadena de mando, sobre todo vinculada a las cuestiones de emergencia, que lo vemos un poquito más adelante. Temas vinculados a capacitaciones, entrenamientos, chequeos de salud, ahí tendremos que ver, ¿no? Pienso mucho en las cabezas de equipo que organizan este tipo de campañas. O digo, si alguien de quienes están acá, que hay muchos compas que son de arqueología, tienen que ir a hacer un relevamiento por sí mismos, ojalá que no les toque ir en solitario, digo, pero si les toca ir en solitario o por ahí solamente con una persona, está bueno contemplar estas cosas, ¿no? Como para tener ahí un piso, o de repente decir, esto no aplica, esto no aplica, esto no me interesa. Por supuesto, el contacto con las autoridades, todo lo que tenga que ver con permisos, aptos,
Hay aptos físicos que nos piden en algunos lugares, hay aptos legales que nos piden en otros para ingresar a ciertas zonas. Ahí Maxi, bueno, va a contar, por ejemplo, un rebote que tuvo por una minera ahí en la zona de Calingasta, no te dejan entrar y chau, no puedes entrar. Y por supuesto, yo acá no voy a profundizar, pero bueno, lo han hablado mucho en los últimos 2 encuentros, todo lo que es el contacto, el aviso y sobre todo el consentimiento de las comunidades en cuyos territorios vamos a estar moviéndonos, ¿no? Y yo digo, cuando pienso en comunidades, no pienso únicamente en comunidades originarias que tienen título de propiedad y reconocimiento en el INAI, digo, en general, los pobladores, obviamente esos grupos, por supuesto, pero digo, los pobladores locales, creo que hay como unos estándares de respeto y de aviso que hay que cumplir, que son parte como de las buenas prácticas, ¿no? Todo lo que es el instrumental y la calibración, esto cada uno sabe, ahí pienso un poco los arqueólogos qué tipo de cosas llevan, no sé si las tienen que calibrar o no, pero posiblemente uno tiene que hacer revisión de los propios equipos, ¿no? Un geólogo lleva unas cosas, un botánico lleva otras, planilleo, registro, etiquetado si es que se necesita, tener en cuenta cosas tan básicas como que la tinta se me puede congelar, me puede dejar de escribir la virome, etc. Los insumos, hay muchísimos, ¿no? Desde lo que es el combustible y, no sé, el anticongelante para un vehículo a cuestiones más preservantes, si tengo que tomar una muestra, bueno, heladeras, etc., ¿no? Bueno, los vehículos, por supuesto, todo lo que es las formas en cómo me voy a estar alojando, refugiando en estos lugares, y la planificación acorde a eso, el equipo y la ropa, muy importante, esto lo hemos visto en algunas charlas, lo complejo que puede ser si no, la previsión de la alimentación, la hidratación, los primeros auxilios, por ejemplo, una combinación entre este punto y el punto de conducta nos marcaría si vamos o no a tomar enormes cantidades de alcohol mientras trabajamos a cierta altura, ¿no? Como esos son acuerdos que uno debería tener con el grupo. Y yo creo que el último, lo que uno tiene que hacer ahí en el estribo, antes de adentrarse a la montaña, es el análisis de las condiciones meteorológicas, que es, acuérdense, en nuestro encuentro, creo que fue el encuentro 3, si no me equivoco, 3 no, 4, el pronóstico meteorológico, cuanto más encima de nuestro trabajo, de nuestro viaje lo hagamos, más precisión va a tener, por regla general. Puede fallar, por supuesto, también, pero si lo hago un día antes, va a ser mucho más preciso que si lo hago 4 o 5 días antes. Bueno, el esquema de comunicaciones, entre la acordada, con el pie, con las autoridades, contingencias y emergencias, muy importante los protocolos, muy importante los puntos de encuentro, muy importante la cadena de mando, ¿no? O sea, imagínense que estamos trabajando, no sé, 10 personas, un relevamiento arqueológico, estamos más o menos en una misma zona, y una persona sufre un accidente grave. Deberíamos tener más o menos un accidente grave que hay que descenderlo rápido, quizá entablillado. Deberíamos tener un protocolo ya establecido, ¿no? Y no ponernos a debatir y parlamentar en ese momento qué hacemos, o que por ahí cada uno reaccione como en ese momento le parece mejor, que seguramente uno lo hace con la mejor voluntad, de buena fe, pero muchas veces termina siendo peor, ¿no? Entonces, la idea de cadena de mando no tiene que ver con una lógica verticalista, militaroide, sino con que termina siendo como más eficiente en esos momentos específicos, ¿sí? Y eso se pacta, y uno, cuando está en este tipo de contextos y de trabajo, uno felizmente deposita esa última voz de mando en aquella persona más idónea que se lo preestablece de antemano, ¿no? Uno decide decirle, bueno, llegado el caso, decime vos cómo actuamos, ¿no? Se podría equivocar o no, pero termina siendo mejor que la improvisación. Y en algunos casos tenemos prueba piloto, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, los muestreos, que vamos a ver un poquito más adelante, tenemos que muchas veces hacer una prueba piloto, o sea, ver qué tal sale antes de ir a campo en crudo, ¿no? Bueno, esto no lo voy a profundizar porque nos va a tomar mucho tiempo, son todos elementos que vimos en el módulo 2 del primer encuentro, los tipos de recorrido, las etapas que va a tener esta expedición, ¿no? No es lo mismo si yo el primer día ya estoy excavando, por ejemplo, en arqueología, o el primer día ya estoy tirando transectas, así tengo 4 o 5 días a pie hasta que llego a ese lugar finalmente, el tipo de ascenso, el tipo de campamento, bueno, todas las cosas que fuimos viendo a lo largo de estos primeros encuentros. Lo que tiene que ver con avales y permisos, que lo veíamos en uno de los puntos de la planificación en sí, es algo, un desplegable, digamos, que puede ser muy extenso, no vamos a profundizar acá, pero ahí, yo digo, este primer punto no lo podría desarrollar yo en profundidad, pero digo, los colegas que son arqueólogos saben cuáles son los permisos, los avisos, los consentimientos y todos
procedimientos y protocolos de buenas prácticas de su campo disciplinar, ¿no? Cómo llevar adelante su tarea este, de manera correcta, de manera ética y de manera respetuosa, ¿sí? Eso en otros contextos, no sé, para otras disciplinas, puede ser distinto. Entonces, cada uno en su campo disciplinar sabe cuáles son, o debería saber cuáles son sus buenas prácticas internas, ¿sí? Es difícil a veces conocer al detalle cómo se debería manejar a alguien que está haciendo estudios, no sé, climáticos, ¿no? Bueno, pero cada uno tiene ahí sus buenas prácticas. Si tiene que dar aviso a tal lugar, a las comunidades en principio siempre, pero digo, en qué tenor, con qué tipo de formalidad, si tiene que haber aviso a tal o cual autoridad, etcétera, ¿sí? Ahora, luego de cajón vienen, en algunos casos, gestiones de avales, de permisos, de salvoconductos, para situaciones específicas, ¿no? Hay en algunos casos que se pueden hacer salvoconductos internacionales para moverse en zonas que no son paso, digamos, moverse, para decirlo, semilibremente por la cordillera, en zonas de frontera. En el caso nuestro, más que nada Argentina-Bolivia, Argentina-Chile, pero podría ser, si no fuera montaña, con otros países limítrofes. En algunos casos hay requerimiento de guía. Sí, esto, bueno, es polémico, siempre desata ahí como controversias, pero hay en algunos lugares que te exigen, que lo exige la autoridad, te lo exige la comunidad, depende, acceder con un guía, con un vaquiano. En algunos casos tenemos todo lo que son los permisos y los avisos para ingresos a áreas protegidas, ¿no? Hay lugares que tenemos, bueno, que notificar, hay que notificar con cierta anticipación, etcétera. Puede ser directamente lo que son ingresos a propiedad privada o gente que te reclama que le tenés que avisar porque propone que donde estás ingresando es una propiedad privada. Bueno, hay que ver cada uno de los casos. Lo que son áreas de concesión o áreas, digamos, que no son propiedades privadas, pero que son concesiones, por ejemplo, mineras o hidrocarburíferas. Ahí, bueno, hay empresas operando, tienen protocolos de seguridad, a veces tienen servidumbres sobre los caminos o lo que sea, y uno tiene que gestionar. Ahí está el caso de los azules, que quizá Máximo cuente un poquito. Yo también tuve una experiencia en el año 2014, que tuvimos ahí, bueno, como unos malentendidos. Bueno, todo lo que es lo que son los consentimientos para el trabajo, el ingreso a tierras comunitarias. Hay algunos casos que creo que conté, por ejemplo, lo que es Santa Rosa, los Pastos Grandes, en vinculación al Queguar, o la zona de la Quesera, en vinculación al Nevado de San Miguel. En algunos casos puede ser que pidan firmas de aceptación de responsabilidades, ¿no? Que te pueden decir, bueno, che, si hay que rescatarte, eso va a correr por cuenta tuya, eso hay que verlo bien. Y ya medio como para ir cerrando este punto, ¿qué hacemos donde no nos piden nada? ¿No? Yo estoy en un lugar que no encuentro una autoridad clara y bueno, ¿y qué hago ahí? Bueno, yo creo que ahí quien está planificando el trabajo, más aún si es quien está a cargo, si es digamos, la cabeza de ese equipo, ¿no? El investigador principal, pongamos, hay que evaluar en cada caso, dependiendo de la complejidad técnica, los riesgos que tiene la montaña, mi equipo humano, ¿no? Mis objetivos, etcétera, y tengo que ver un poco cómo proceder. Pero por lo general, cuando no hay algo tan preestablecido por un protocolo que yo ya sé que tengo que avisar en tal o cual institución, lo más pertinente es dar aviso a alguna de las fuerzas de seguridad de la zona, que por lo general no hay mayor problema, simplemente toman los datos, uno les avisa más o menos cuál va a ser el recorrido, y por lo menos para que quede registro en algún punto, y lo que es la figura de pie siempre. La figura de pie, acuérdense, lo vimos ahí en el encuentro 1 y en el encuentro 2. Básicamente un pie es alguien que se queda abajo, entre comillas, no necesariamente a nivel del mar, pero se queda en un lugar seguro, con buena conexión, atento a nuestros movimientos, consciente de nuestra planificación, o sea, sabiendo dónde vamos a estar en qué día, ¿sí? Y de alguna manera nos ayuda como a operar, nos ayuda como a manejarnos, y es una especie de facilitador con mejores condiciones de comunicación y de gestión ante una emergencia. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. ¿Qué informar, por ejemplo, a las autoridades? Bueno, informe detallado de lo que es el plan de esa expedición, ese plan de esos trabajos. Bueno, cuántos días, por ejemplo, la ruta principal y las alternativas, cuáles son los plazos, ¿no? Eso es muy, muy importante. Algunos puntos claves donde nosotros sabemos que vamos a estar, lugares de campamento que sé que voy a estar, zonas que evalúo que pueden tener un riesgo mayor, quizá avisar de eso, tienen que ir viendo cada caso. ¿Cuál es el equipo humano? Yo debería reportar si de repente una persona que viene en mi equipo de trabajo o en mi cordada, si fuera una expedición, y sé que tiene, no sé, un antecedente por ahí de epilepsia o de diabetes o lo que sea, yo
quizá sea importante que notifique eso, no para que no nos digan, no, bueno, no puede subir, sino simplemente como para que se contemple ante una eventual emergencia. Los planes de contingencia, en caso que sea, bueno, algo bien complejo, y eventualmente vías de escape, ¿no? Rutas alternativas como para poder regresar a una zona segura. Después, como regla general, ya esto medio terminando este punto, no hacemos fuego, esto lo podemos discutir un montón, pero la recomendación es no hacer fuego y no dejar residuos de ningún tipo, a excepción de ciertos orgánicos, que tendríamos que estar discutiéndolo bastante. Y en lo que hace a lo patrimonial, bueno, ¿qué patrimonio, no? Pero bueno, en lo que hace como a los elementos arqueológicos, paleontológicos, geológicos, todo lo que es el paisaje ambiental, básicamente es no tocamos nada, no nos llevamos nada, no escribimos, no hacemos grafitis de un oso panda en una cumbre ancestral, no acampamos en los Piricados, no empezamos a caminar, bueno, básicamente nos manejamos de una manera respetuosa y de cuidado con estos elementos para tratar de alterarlo lo menos posible, ¿sí? Bueno, vamos ahora sí a el segundo bloquecito, que tiene que ver esto con una introducción a técnicas y herramientas de muestreo espacial. Acá es al revés. O sea, en definitiva, esto que vamos a estar charlando hoy es, no hay una forma de hacer un muestreo, no sé, estadístico, espacial al azar, en zona de montaña, que sea esencialmente distinto a que si lo hago en la pampa triguera. O sea, en esencia es lo mismo. O sea, son técnicas que tienen ahí como cierto respaldo, digámosle, teórico, ¿no? Se basan en reglas, en procedimientos. De alguna manera lo que se da acá es como la combinación de la complejidad de lo que vimos en esta primera parte, todas esas previsiones que tenemos que tener con la aplicación de ciertas técnicas, pero que sabemos que algunas suelen ser un poco recurrentes, ¿no? Bueno, vamos un poquito acá como para iniciar y polemizar. Esto como siempre digo, yo hablo mucho, hablo muy rápido, pero interrúmpame, prendan el micrófono, lo que sea. Tenemos esto de la observación científica, ¿no? Vamos a ponerle comillas ahí, podemos debatir un rato largo, pero nosotros decimos que en la vida cotidiana todo el tiempo estamos recolectando información, analizando información, mirando, ¿no? Como prestando atención. O sea, no es que estamos como en un tupper y solamente cuando vamos a hacer un relevamiento de cierto trabajo para la universidad o para no sé qué, empiezo a observar verdaderamente. Todo el tiempo estamos recibiendo y procesando información de manera más o menos consciente. Cuando voy a comprar un producto en una tienda, bueno, miro, comparo, digo, este me gusta, este no. Quizá no lo estoy racionalizando tanto, pero lo estoy haciendo concretamente. Cuando elijo un camino para ir a un lugar de trabajo, para ir a un cierto lugar, digo, bueno, voy por acá, voy por allá. Todo el tiempo estamos manejando información, ¿sí? Sin embargo, por lo general no se suele considerar a este tipo de conocimiento o este tipo de proceso como científico. Pongo comillas acá, ¿no? Y ahí nos podemos preguntar si hay tal cosa llamada método científico, si hay uno, si hay varios. No nos vamos a meter tan en eso claramente, pero no nos daría la clase. Es un tema lindo para polemizar, sobre todo con la base que tenemos de los últimos dos encuentros. Y también si hay tal cosa llamada recolección de datos, ¿no? Si yo voy y los recolecto como si fueran frutillas que están ¿no? Y las voy juntando en una canasta y ahí están mis datos, y los voy juntando, o más bien lo que hago es producirlos en una actitud activa, ¿no? Como en una actitud consciente y activa, o directamente tienen algo de creación, como, ¿no? Como algo bueno, dependiendo de quién lo hace y con qué inspiración se generan o no ciertos datos. Bueno, son cuestiones que podríamos debatir largamente. Ahora, hay ciertos acuerdos que los podemos romper, pero como son ciertos acuerdos más o menos generalizados, que por lo general la academia los suele tener más o menos presentes, de que la observación de características científicas, de nuevo, con ciertas comillas, tiene algunos rasgos que yo creo que más o menos podemos coincidir. Podemos debatir un poco, pero más o menos podemos coincidir. De que, por ejemplo, no es improvisado, ¿no? Nosotros no vamos a improvisar. Por lo general, apelamos a un proceso sistemático, organizado, que más o menos sabemos lo que vamos a hacer. Puede ser, ¿cómo decir?, plástico como para adaptarse, por supuesto, pero no es que vamos a campo y en el momento decidimos qué hacemos, ¿no? Por lo general no es así. Y tenemos propósitos. Nosotros no es que vamos porque sí, sino que tenemos propósitos, tenemos objetivos, tenemos plazos, etc. Después también es importante entender cuál es la pertinencia de los procedimientos que tenemos,
porque a veces es muy común que se generan ciertos fetichismos en la forma de relevar, ¿no? No quiero caer en lugares comunes, pero digo, hay ciertas disciplinas que le encantan los muestreos digamos, los muestreos estadísticos, tipo cuestionario con personas y sacar inferencias de intención de voto, por ejemplo. O otras disciplinas les encantan los abordajes etnográficos. Bueno, y eso puede estar bien, pero digo, hay que ver, yo creo, en cada caso, la pertinencia de la técnica, el abordaje metodológico que vamos a hacer con los objetivos que tenemos. Siempre me quedó a mí, una vez que me tocó hacer un trabajo, que me pedían con grupos focales, que el grupo focal, ustedes saben, que se usa mucho para tratar de encontrar los puntos de consenso y disenso en un grupo humano, ¿no? En qué estamos todos más o menos de acuerdo, en qué no. A todos nos parece que Messi es un superjugador o no, sí, no, ¿no? Y como ahí vamos ordenando eso. Pero me acuerdo como que me pedían que con esa técnica relevar información muy de base, por ejemplo, edad, no sé, lugar de residencia, que es algo que uno tiene más sentido ejecutarlo por ahí con, bueno, con un cuestionario, con una encuesta o con observación directa. Digo, como ejemplo un poco, si se quiere, caricaturesco, pero digo, nosotros la técnica que vamos a desarrollar está en función de nuestros objetivos y de aquello que vamos a ver, ¿no? Y después decimos que debería haber ciertas garantías de confiabilidad y validez. Y por confiabilidad decimos algo así como, no vamos a profundizar mucho en esto, pero que si, por ejemplo, Marcelo iba a hacer un relevamiento determinado, de hacer ciertas observaciones, y luego voy yo al mismo lugar con la misma técnica, debería más o menos poder repetir ese hallazgo, ¿no? Si Marcelo va y encuentra algo y voy yo al mismo lugar a hacer la misma medición y mido algo totalmente distinto, que no sea una variabilidad propia del fenómeno que estoy observando, diría que ahí, bueno, tendría que revisar un poco cómo estoy. Y después la validez, ¿no? Abordar lo que tengo que abordar. O sea, si yo estoy relevando el pH de un río y voy y termino haciendo una parcela de vegetación, bueno, estoy como errando, ¿no? No estoy teniendo una aproximación metodológica pertinente. Ahí se suele usar este esquema, ¿no? Como que puede ser que a veces uno pueda repetir, entonces va Marcelo, mide, voy yo y mido, pero estamos midiendo cualquier cosa, ¿está bien? O puede ser que midamos más o menos lo que queremos, pero los resultados cambien mucho según quien lo haga. Yo trataba de pensar algún ejemplo concreto, digo, bueno, no sé, imaginemos que nos mandan a medir la temperatura en la costa de un lago y bueno, uno va y mete el termómetro adentro del agua, otro lo toma en la costa, uno lo mide de mañana, otro lo mide de tarde, está bien, y bueno, y nos va a dar, uno mide en una punta del lago, otro en otra punta, y en definitiva es tal la variación que tiene ese dato que no va a permitir que lo podamos comparar, lo podamos agregar, no nos va a terminar siendo de utilidad. Esto lo vamos a pasar, la diferencia entre método, técnica, instrumento. Me sale el profesor Ciruela, sepan ustedes disculpar. Esto sí me parece interesante, cuando nosotros hablamos de observación, a veces, no sé con quién hablaba estos últimos días, esta diferencia, bueno, ¿qué es una entrevista? ¿Qué es un cuestionario? ¿Es el muestreo? ¿No? Como que se mezclan cosas. Digo, una cosa es la forma en cómo yo me aproximo para recabar esa información, otra cosa es la exhaustividad de la observación, por ejemplo. Cuando nosotros vamos a observar vicuñas, invento, ¿no? Yo puedo ir a hacer un censo de vicuñas, puedo ir a hacer un muestreo de vicuña o puedo hacer un estudio de caso de la vicuña. El estudio de caso puede ser una vicuña o puede ser, no sé, cierto sector donde hay vicuñas, ¿sí? Y son como 3 niveles de exhaustividad. El censo, muy interesante, releva la totalidad de las unidades, ¿sí? Cuando ustedes escuchan por ejemplo, el INDEC, que dice, estamos haciendo el Censo Nacional de Vivienda, de Población, Hogares y Vivienda, es que supuestamente se relevan, se observan, se registran la totalidad de las viviendas, la totalidad de los hogares, la totalidad de las personas que habitan en el territorio nacional, ¿está bien? Y ahí tenemos 2 tipos de censo. Los censos en la naturaleza suelen ser censos de facto, llamamos, censo foto, voy y registro, relevo todo, tal cual lo veo, como si sacara una fotografía. Pero en ciencias sociales existen los censos de juré, esto es medio largo, digamos, en otras disciplinas también, pero digo, yo puedo tratar de relevar la situación más típica, por ejemplo, ¿no? Yo puedo a una persona preguntarle, ¿dónde durmió usted o dónde pasó usted las 0 horas del día tal, como hace el censo argentino, o podría preguntarle, ¿dónde vive usted habitualmente? ¿No? Y eso nos va a dar diferentes datos, ¿sí? Entonces puede ser, si por ejemplo yo tengo la tenencia compartida de mi bebé, y vivo en un lado y la mamá de la nena vive en otro, puede ser que quizá el censista anote a Maite, a mi hijita, la anote que vive en mi casa y también la anote que vive en la casa de la mamá.
si no hago bien ese procedimiento. Bueno, etcétera, ¿no? Deberíamos tratar de ser prolijos con eso. En el procedimiento muestral, en el procedimiento de la observación muestral, solamente voy a indagar una parte de ese universo, una parte de la totalidad, ¿sí? Pero no por la parte en sí mismo, sino para tratar, a partir de el relevamiento de esa parte, poder decir algo del todo, ¿sí? Poder decir algo del conjunto, ¿sí? Del universo en sí. Y en el caso, ahí tenemos esta diferencia entre estudio de caso y caso de estudio, se lo dejo ahí para que lo chusmen, pero digo, un estudio de caso, de alguna manera tomo un elemento y hago una lectura en sí mismo, ¿no? Es como si yo analizara la geografía como hacían los viejos geógrafos ideográficos, como Vidal de la Blanche, no sé si... Entonces, estudio la geografía de Uruguay y veo sus particularidades, ¿no? Como una cosa en sí misma. Un caso de estudio, yo puedo decir, bueno, tengo la población de vicuñas enfermas, pero algunas se mueren a los 3 días y otras sobreviven. Bueno, podría tomar un caso de estudio típico, entonces tomo una vicuña de las que sobrevive y trato de ver qué tiene. Entonces, a partir de esa vicuña intento reconstruir algo que tenga que ver con el conjunto, ¿sí? O bien me puede interesar estudiar un caso desviado, digo, todas las vicuñas se me están muriendo y hay una que sobrevive. Hay algunas películas de esto de los Walking Dead, que se encuentra uno que tiene un anticuerpo, ¿no? Un poco esa idea, digo. Bueno, hay una vicuña que sobrevive y todas se están enfermando y bueno, trato de ver qué tiene. ¿Qué tiene? ¿Come algo especial? ¿Tiene una genética distinta? No sé, estuvo protegida a la exposición de algún agente patógeno, o lo que fuera, ¿no? Entonces, a partir del estudio de ese caso atípico, ese caso poco recurrente en mi estudio, puedo tratar de reconstruir información. Y ahí tenemos estos 3 niveles: censal, muestral, de caso, ¿sí? Como para sintetizar. Bien, y nos vamos al muestreo, que es un poco a lo que le vamos a dar un poquito más de bolilla. Una súper introducción esto. Sepan disculparme los que tienen buena base en esto, después la podemos seguir un largo rato. El objetivo del muestreo es obtener información con cierto grado de certeza, con estos criterios de confiabilidad y validez. Digo, no, mido yo y que no venga otro atrás a medir y le dé totalmente distinto, como a veces pasa con las encuestas de opinión de quién va a ganar en tal o cual elección, que salen muy mal muchas veces. Pero digo, la idea es tener una información con cierto grado de certeza sobre un universo, ¿sí? Que no estamos llegando a poder relevar uno por uno, que sería un censo, ¿sí? Y tratamos de conocer sus propiedades, sus características. Entonces, en ese procedimiento se basa en seleccionar elementos, ¿sí? Que lo que van a construir es esta muestra, y que tiene que ajustarse a ciertas reglas. Hay muchas reglas, podemos ver, hay reglas más estrictas, menos estrictas, según lo que queremos lograr. ¿Está bien? Y en algunos casos, los métodos de la inferencia estadística, hay como una disciplina que es la estadística, que tiene, bueno, va constituyendo reglas, regularidades, ¿no? Que las podemos ver, cuestiones que son muy matemáticas en algún punto, nos permiten saber qué conclusiones podemos extraer y hasta qué punto las conclusiones que podemos extraer de esta muestra pueden ser transferibles y expandibles, en algunos casos, a la población total o a la población objetivo, ¿sí? Yo agarré y hice no sé, hice estudio de sangre en 39 vicuñas y yo quiero ver qué puedo decir de las miles de vicuñas que hay en tal zona. Bueno, ahí tendré que ver estos métodos de la inferencia estadística que se cruzarían en ese caso con cuestiones estrictamente veterinarias, ¿no? Y de zoología. Bueno, entonces decimos que en cualquier escenario, en cualquier situación, nosotros, vamos a poner este esquema que creo que ayuda un poquito más, nosotros, vuelvo al esquema a la idea de la vegetación, nosotros tenemos, por ejemplo, un cierto universo en un determinado lugar, no sé, puede ser las zonas de Vegas en San Juan, perfecto, o las zonas, sí, de precordillera de La Rioja. Bueno, tenemos una zona y tenemos un universo de vegetación que nos interesaría poder relevar. Pero por nuestros recursos, nuestros plazos, nuestros conocimientos, nuestras limitaciones, no podemos hacer un censo total porque no nos alcanzaría la vida. Quizás hacemos un muestreo, ¿sí? Y el muestreo, de alguna manera, es esta idea de un número finito que se podría sacar de esos ejemplares, ¿no? Digo, como si al azar yo pudiera seleccionar, bueno, este cardón y este lecho, ¿no? Y voy sacando así, bueno, todas las posibilidades que habría de eso, ¿no? No tengo que poner un ejemplo un poco más terrenal, es un poco tramposo igual, pero creo como para que se entienda un poco la idea. Imaginémonos que estamos
midiendo la altura promedio de una población humana, en este caso sería humana por la altura medida en metros, ¿no? 1,66 metros o 166 centímetros, como quieran, una altura promedio de una población hipotética humana de un cierto lugar específico, ¿sí? Entonces, bueno, tomo una muestra y bueno, claro, por supuesto, según el azar que tuve al elegir tal o cual persona o ciertos sesgos que pueda haber, la muestra se va moviendo para un lado o para el otro, ¿no? Por ahí justo enganché población un poco más petiza, un poco más alta, más repartida, ¿no? Entonces tengo un poco de todo, o enganché mucha gente que está cerca del promedio. Bueno, pero si la cantidad de casos que tiene mi muestra, el tamaño es más o menos considerable, lo más probable es que, por ejemplo, pensando en la altura de la población, empecemos a encontrar que en cierta altura promedio vamos a tener muchos casos, ¿no? Entonces pensemos, digo, ¿cuántas personas hay en Argentina que midan 2 metros? Y ahí nosotros pensemos internamente, digo, ¿conocen a alguien que mida 2 metros? Y seguramente me digan, sí, yo tengo un primo, otro me diga, sí, tengo una amiga, otro me diga, bueno, en realidad yo lo conozco, pero por la tele veo, bueno, perfecto. ¿Cuántas personas hay que midan 2 metros 30? Y ahí ya se empieza a poner como más complicado. Y bueno, y puede ser, seguramente. Y la verdad que no sé cuál es el último límite, ¿no? 2,50 metros, 2,90 metros, pero llega un punto en el cual esa población empieza a ser como casos muy, muy atípicos, ¿no? Como que hay 1, 2, 4, 10, ¿está bien? Mientras que en nuestras alturas promedio, no sé, de 1,50 metros, 1,40 metros, 1,80 metros, 90, tenemos concentrado el grueso de los casos, ¿sí? Entonces un poco la idea del muestreo se apoya sobre eso. Digo, yo tiro y por ahí, bueno, agarré casos, gente que justo es muy bajita, pero si junto la suficiente cantidad es muy probable que se me empiece a dibujar un poco esta curva, ¿no? Un poco más para allá, un poco más para acá, ¿sí? ¿Cómo podríamos saber a ciencia cierta, con exactitud, cómo es la curva en la realidad? Y tendríamos que hacer un censo, ¿sí? Pero con ciertas reglas, relevando una cantidad mucho menor de casos, podemos lograr una curva que podría ser cualquiera de estas, por ejemplo, que no va a ser la curva real, que estaría exactamente equilibrada, ¿no? En una campana de Gauss acá, por ejemplo, pero se parecería bastante y nos serviría para tener un poco una idea de, por ejemplo, qué altura estamos hablando, ¿no? Nos va a dar, por ejemplo, no sé, 1,68 m si fuéramos la muestra 3, pero sabemos que no son 3 metros o 50 centímetros, ¿sí? Nos da cierto piso. Y hay algo que tiene que ver con la probabilidad, ¿no? Piensen en un dado, imaginémonos un dado que no esté cargado, que no esté sesgado, ¿no? Que yo no le haya raspado ahí como hacen a veces en las películas para que salga cierto número, etcétera, y que lo disparo 20 veces. 20 veces lo tiro como si fuera una generala, un único dado y voy viendo qué sale, ¿no? Y bueno, y puede ser, por ejemplo, el juego de la generala se basa en eso, en tener mucha suerte, o tarro, como se le dice, ¿no? El tarro de la generala, que te salga muchas veces el mismo número. Vos tirás 3 veces, te sale los cinco dados, te sale con el mismo número y es como la máxima puntuación. Perfecto, digo. Y ahí tenés que tener un poco de suerte. ¿Qué sería la suerte? Bueno, la suerte del azar se puede medir de alguna manera. Pero yo digo, puede ser que dispare 20 veces ese dado y 8 veces salga el número 4. Puede ser. Eso si nosotros lo llevamos a un porcentaje, el 4 salió 40% de las veces. ¿No? Del total de disparos, el 40% de las veces fue un 4. Perfecto. Digo, ahora, si yo disparo 2000 veces, sería muy difícil que el 4 salga 800 veces, ¿sí? Para que siga representando ese 40%. ¿Me explico? Entonces, a pesar de que esto lo inventé, digo, pero salió 371 veces, salió 50 veces más que el 3. Realmente el 4 está salidor, ¿no? Pero cuando uno lo piensa en términos de porcentajes, los grandes números de alguna manera van limando esas diferencias. Entonces, cuanto más grande es esa cantidad de observaciones que tengo, esa posibilidad, digamos, de la suerte, ¿no? Como del capricho del destino, se empieza a borrar, ¿está bien? Y un poco en eso se apoyan las técnicas del muestreo, ¿está bien? Ahora, ahí uno dirá, digo, che, pero ¿por qué voy a muestrar si yo puedo censar? ¿No? ¿Por qué voy a tomar solamente algunos casos para describir la totalidad? Tomo la totalidad, perfecto. ¿Por qué? Bueno, ya ustedes imaginan, porque la primera y principal es, decimos esto, ¿no? Siempre es mejor censar, siempre que se pueda y se lo pueda hacer bien. Perfecto, pero ¿por qué? Menor costo. Costo entendido en un sentido amplio, ¿no? Puede ser tiempo, puede ser abarcabilidad. Digo, hay veces que objetivamente no puedo relevar todas las unidades, todos los individuos de esa población.
entendiendo por población en el sentido estadístico, ¿no? Pueden ser, estoy pensando algo en geología, Marce, muestras de mano que pudiera encontrar a lo largo de una transecta determinada, que pudiera ir seleccionando, digo, bueno, no podría llegar a censar todas y cada una en una zona muy amplia. Bueno, entonces ahí empieza a tener sentido el muestreo. O puede ser, sí, efectivamente, una cuestión de costo económico, ¿sí? Pero después hay otras cuestiones que son interesantes. Es más rápido. Es más rápido. Si yo hago un buen muestreo, lo puedo recopilar muy rápido y a su vez lo proceso más rápido. Porque si yo tengo que hacer un censo de población para tratar de inferir, no sé, por ejemplo, cuál es el nivel de desocupación de Argentina en cierto momento del año, bueno, es muy complicado, ¿no? Realmente voy a tardar un montón y voy a tardar mucho en generar esa información, en producirla o recolectarla o crearla, como a ustedes más les guste, y mucho también voy a tardar en procesarlo, ¿sí? Mientras que quizás si estoy haciendo un muestreo, puede ser que eso sea mucho más rápido. Y a su vez, esto me parece muy interesante y me parece fascinante en algún punto, que yo creo que un muestreo bien diseñado y bien ejecutado, bien implementado, puede producir resultados incluso más exactos que el censo. Esto daría para una larga discusión. Uno dice, pero ¿cómo? Si me mostraste recién las curvas y me dijiste que la única curva exacta es la del censo. Perfecto. Pero eso es la teoría, pero luego quienes relevan, quienes computan, quienes registran son seres humanos en este mundo que estamos discutiendo, ¿no? Y se van acumulando diferentes tipos de errores. Hay errores que tienen que ver con el error humano en campo, hay errores que tienen que ver con el error de traspaso, de carga, etc. Entonces, si el censo es muy extenso y es muy complejo, puede ser que acumule tanta cantidad de errores que termine dando, sorprendentemente, un resultado menos preciso que el que puede dar un buen muestreo bien diseñado y bien implementado. ¿Está bien? Esto varía mucho según lo que estamos tratando de analizar, ¿sí? Bueno, la representatividad y la probabilidad son como dos elementos esenciales dentro del muestreo. Le pongo esta tabla, esto no voy a profundizar tanto, pero digamos la probabilidad, tenemos un tipo de muestras que son probabilísticas y no probabilísticas, muestras que son representativas y que son no representativas. Probabilísticas básicamente si lo estamos de alguna manera sorteando, ¿no? Como que sea algo al azar, que nuestras unidades, ¿se acuerdan que decíamos el cardón y el helecho pueda salir al azar, cualquiera de esas combinaciones? O si por algún motivo no estamos pudiendo hacerlo al azar, hay algún tipo de orientación en esa selección, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y decimos que es representativa o no representativa independientemente. Ay, no sé qué pasó. Bueno, sigo. ¿Hola? ¿No? ¿Sigo? Bueno, sigo. No llegué a escucharme. Bueno, y después puede ser representativa o no representativa independientemente si es probabilística o no. O sea, si yo a partir de esta muestra, ¿no?, que estoy haciendo, no importa si lo sorteé o no lo sorteé, pero digo, si a partir de esta muestra estoy pudiendo decir algo del conjunto, algo que no tiene que ser la verdad absoluta, pero algo sensato respecto del universo, puede tener rasgos de representatividad, ¿está bien? O bien no ser representativo, ¿sí? Y ahí tenemos como los cuatro cruces. Tengo muestreos que son probabilísticos y representativos, típicamente los muestreos estadísticos, ¿no? Que tenemos, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y tengo muestreos que no buscan ser ni probabilísticos ni representativos y pueden ser igualmente útiles, ¿sí?, a nuestros fines. Bueno, muestreo no probabilístico, estas plaquitas las dejo porque quedan después en el PDF, creo que a alguien por ahí le puede llegar a interesar, tenemos ahí muchas cosas en la bibliografía como para profundizar. Dejo acá algunos ejemplos, típico bola de nieve, quienes estamos en ciencias sociales, muchas veces, bueno, nos resulta familiar esto de bola de nieve, ¿no? Hablo con uno y después esa persona me vincula con otra y después me vincula con otra y voy armando mi red, por ejemplo, de entrevistas, ¿no? No sé si existiría algo así como un muestreo bola de nieve cuando estoy relevando vegetación, ¿sí? Pero bueno, después tengo muestreos por conveniencia, por cuotas, muestreos de casos típicos o de casos atípicos, y después tengo esta palabra, que a veces no, parece que dice mucho, no dice tanto, de la saturación teórica, ¿no? Que puedo simplemente seguir sumando casos hasta que llego a un momento en el cual determino que no se está sumando nueva información. Si hay gente de antropología o de sociología, seguramente esto les resulte familiar, digo, bueno, ¿cuántas entrevistas voy a hacer? No sé, calculo más o menos que voy a hacer 20, que voy a hacer 30, que voy a hacer, no sé, 40, no importa. ¿Y cuándo me voy a detener? Cuando ya las entrevistas que voy sumando no me aportan información nueva.
cuando ya se satura, digamos, ¿no? Se satura esa información que se recibe. Pero en muchos casos, por ejemplo, en los esquemas no probabilísticos, digo, yo no sé si tiene sentido en arqueología ir a sortear a dónde voy a ir a hacer una observación, una prospección, ¿no? Como que hay ciertos elementos que el propio saber disciplinar de la arqueología, de la botánica, de la geología, me dicen, che, estás buscando la beta de no sé qué mineral, busca acá, ¿está bien? Estás buscando, no sé, tales rastros arqueológicos, vamos a buscar por este lado, ¿no? Entonces, el muestreo sirve y no sirve a veces dependiendo de ciertos casos. Sobre la saturación, esto es un poco de antipático, digo, pero como lo pongo como ejemplo, en ciencias sociales es muy común que uno hace 4 entrevistas y dice, no, sí, saturó la muestra, saturó, hice 4 entrevistas y me voy, y en el paper ponen, ¿no? Sí, la muestra por saturación teórica. Siempre está eso presente ahí, y decís, bueno, ¿qué viene a ser la saturación teórica? Digo, claro, la saturación teórica no se la puede medir de antemano, por supuesto, es algo que se genera per se, pero sepan que hay muchos estudios hechos, los gringos hacen muchos estudios, no quiere decir que eso sea prueba acabada de nada en particular, pero como hay ciertas reglas que tienen que ver justamente con la combinatoria, con un montón de cosas que hacen que al avanzar la cantidad de observaciones, de testimonios, de parcelas de vegetación que voy haciendo, hay cierta tendencia a que la información nueva que voy recogiendo va mermando, ¿está bien? Entonces, imaginémonos una situación hipotética. Esto es muy simplificado, muy reducido, pero para que se entienda por dónde va. Que yo tengo 4 parcelas de vegetación al azar, que son las 4 que voy a hacer. O podría ser 4 entrevistas que voy a hacer a 4 personas o miembros integrantes de una cierta comunidad, ¿sí? Y tengo códigos. Nosotros en ciencias sociales hablamos de códigos, ¿no? Temas que me van a decir, bueno, ¿cuáles son los principales problemas de su comunidad? Bueno, A, B, C, D, F, G. O son especies que identifico, ¿no? Tal especie, tal otra, tal otra, tal otra, ¿sí? Perfecto. Y, bueno, si yo pudiera saber de antemano cuáles son las parcelas, y bueno, yo iría a relevar primero la 1 y primero la 2, y si se fijan, con la 1 y con la 2, ya tendría el total de especies vegetales que hay entre estas 4 parcelas, ¿verdad? Porque tengo, bueno, los 8 códigos, A, B, C, D, H, los tengo con estas 2 parcelas. Ahora, en principio yo no sé, entonces puedo ir a una, puedo ir a otra, ¿está bien? Y eso nosotros podemos imaginar cómo sería la combinatoria. Esto es medio ñoño, después mírenlo tranquilo, pero digo, yo puedo tener la suerte o la desgracia de empezar por la 1, después hacer la 2, después la 3, después la 4, ¿está bien? Entonces, si yo hago la 1, los 6 códigos que me da la 1, o las 6 especies que encuentro en la 1, todos son nuevos. Entonces, impacta 6. En el segundo va a impactar 2, ¿sí? Porque la parcela 2, el A ya se repite, entonces no cuenta. El D tampoco cuenta, pero el B y el E sí. Mientras que ya en la 3 ninguno impacta, porque la B y la C están contenidas, y la D, la F y la H también, ¿sí? Ahora, eso sería si yo hago 1, 2, 3, 4. Pero yo puedo hacer, no sé, voy acá a cualquier otra. 3, 2, 1, 4. O puedo hacer 4, 1, 3, 2. O puedo hacer 4, 3, 2, 1. Bueno, lo puse con 4 observaciones, pero esto normalmente son, por ejemplo, 30. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 y 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 30 y 29. ¿Se entiende cómo hacer todas las combinaciones? Es una tabla gigantesca, esto se hace con un procedimiento matemático, pero al finalizar uno encuentra una tendencia, que siempre las primeras observaciones reportan mayores hallazgos. Es lógico, ¿sí? Acá me da en promedio este ejemplo tonto que hice, pero me da 3,75 en la primera observación. La primera entrevista me da 3,75 en este ejemplo. Vos me decís, che, pero vos lo pusiste como quisiste los códigos. Perfecto, pónganlo como ustedes quieran y hagan la prueba, a menos que todos den más o menos, se repartan, ¿no? La 1 haga B, la 2 haga C, D, bueno, puede ser, pero digo, si los reparten al azar, lo que va a suceder es que siempre la primera observación, la primera entrevista, la primera parcela, la primera transecta es la que más datos va a arrojar. ¿Cuánto va a arrojar la segunda? No lo sabemos, pero va a ir decrecientemente. Si estoy analizando una misma unidad, ¿sí? Ojo, si yo entrevisto a una persona de una comunidad y después voy y entrevisto de otra, bueno, estoy mezclando peras con manzanas, pero si estoy diseñando bien mis consultas, aunque no, esto no es probabilístico, no es como simplemente por saturación, voy a ir encontrando cierta tendencia. Entonces puedo ir haciendo este cálculo, ¿no? ¿Qué representa 2,29 respecto de 3,75? ¿Qué representa 1,25 respecto de la suma de estos dos? ¿Qué representa 0,67 respecto de la suma de estos tres? Y lo que voy a ver es que esa curva va decreciendo y en cierto punto, cuando yo llego, por ejemplo, en entrevistas, cuando llego a la entrevista número 50, la verdad que es muy raro ya que aparezca algo, a menos que esté mezclando poblaciones distintas, etcétera, ¿sí?
Bueno, eso hay muchos estudios, si quieren podemos compartir algunas cosas. Muestreo probabilístico es, bueno, estas cuestiones medido al azar y nos permiten hacer ciertas inferencias más matemáticas. Tenemos, bueno, muestreos con reposición, sin reposición, un poco largo esto, estamos agotando el tiempo, esto lo vamos a pasar. Muestreos por conglomerados, son muestreos que pueden ser probabilísticos y al azar, tienen reglas propias, son muestreos que, por ejemplo, yo voy y en cierto lugar muestreo muchas unidades que están contiguas, ¿sí? Pongo un ejemplo, no sé, en vegetación, una parcela es un muestreo que tiene características de conglomerado, ¿sí? O por ejemplo, si yo estoy haciendo encuestas y voy y llego a una cierta, no sé, un pueblo, y golpeo la puerta en una casa, sale una persona y entrevisto a todos los miembros de esa familia, pero de la familia al lado ninguna, estoy haciendo un muestreo por conglomerado. O a veces los de este edificio, ¿está bien? Bueno. Y eso tiene sus propias reglas, ¿no? O sea, a veces se llaman racimo, clusters, no importa. Tiene ciertas reglas para calcular tamaño, se lo puede más o menos manejar, un poco más complejo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Tenemos también ahí alguna bibliografía por si a alguien le interesa. Marco muestral, unidad de observación. Esto es muy importante para poder hacer muestreos probabilísticos, tener un marco muestral, saber todas las unidades que hay como para poder hacer los sorteos. Bueno, esto vamos a pasarlo. Y vamos a esto, dedicarle unos minutitos, ¿cómo se calcula el tamaño muestral? ¿Cómo se calcula el tamaño muestral? Bien, y tenemos ahí como algunas fórmulas, no nos vamos a volver locos con estos. Siento por momentos que para algunos va a ser como un científico loco y para otro una persona que está como muy superficial sobrevolando algunos temas. Pero bueno, en este cálculo del tamaño de la muestra, ¿sí? Tamaño de la muestra lo vamos a representar con la letra N. El tamaño de la muestra intervienen primero algo así como a qué sector de esa curva, ¿no? Si pensáramos en la altura de la población, si yo estoy dispuesto a tolerar qué porcentaje o qué rango de los casos más atípicos estoy dispuesto a sacrificar, digo, ¿no? Si yo quiero encontrar todas y cada una de las personas, inclusive las que miden 2,90 metros, posiblemente el tamaño de mi muestra sea muy grande, ¿sí? Si yo estoy dispuesto a perder esos casos más que están en los extremos, el tamaño de mi muestra se va a achicar un poquito más. Y después tiene que ver con el error muestral, qué nivel de error estoy dispuesto a afrontar. ¿Sí? Si yo digo que el 45% de la vegetación es tal cosa, y a mí me sirve que sea el error del 5%, entonces sé que ese 45 puede ser o 40 o 50, pero no moverse de ahí, y con eso me alcanza, o si necesito un error del 1%, porque es un estudio muy preciso y necesito que sea 44 a 46. ¿Sí? Entonces, a mayor error, menor tamaño de muestra, a menor error, mayor tamaño de muestra. Y después viene la varianza, que no lo vamos a ver, pero es como, ¿qué probabilidad hay que mis observaciones me den cosas muy distintas? Para decirlo un poco rápido y mal. Esto es un poco lo de las curvas, de ahí salen unos números, les dejamos las tablitas como para hacer el cálculo, ¿sí? O sea, esto podría parecerse perfectamente, la curva, una campana de Gauss, digamos, la curva que veíamos en la distribución de las alturas de las personas, la altitud, iba a decir, no, la altura de las personas, ¿no? Entonces, en este 90% están incluidos los que tienen una altura más promedio. Ojo, el 90%, ¿no? El grueso de la población está en este pedazo de la curva. Si yo me voy a los extremos, bueno, voy a ir encontrando gente muy, muy bajita o muy, muy alta. Bueno, y para llegar al 100%, como decíamos, deberíamos relevar todos y cada uno, ¿sí? Bueno, y ahí acá hay un ejemplo de aplicación de la fórmula, vamos a pasarlo, y un ejemplo de corrección cuando la población no es tan alta. Y acá armé, hace un rato esta tabla, la armé, un ejemplo de, bueno, ¿cómo sería, por ejemplo, si yo tomara un nivel de representatividad del 95%, o sea, vuelvo al dibujito de acá, estoy en un esquema acá, ¿no? Como el 95%, trato de decir algo del 95% más típico, más recurrente, digamos, ¿no? Y juego con un tamaño de población del universo. Yo sé que, por ejemplo, hay en total 100 vicuñas, o hay en total 10.000 vicuñas, o hay en total 1.000.000 de vicuñas, ¿sí? Bueno, me va cambiando el tamaño de ese universo. El universo si los relevo todos, lo estoy censando. Entonces, estoy pensando a partir de ese universo y a partir de esa curva que estoy pegándole a lo más típico, qué nivel de error puedo tolerar y puedo cambiar, ¿no? Entonces, 1%, 2%, 3%. Bueno, y vamos viendo que el tamaño de la muestra se va adaptando un poco a eso, ¿sí? Normalmente se suele aceptar como valores
promedios recurrentes aceptables, 95% de representatividad, una varianza del 50% que es como extrema, digamos, y un 5% de margen de error. Y hay un número mágico, se llama el número mágico 385, a partir del cual, por más que el universo sea muy grande, ese número es como que ya no se mueve. Medio largo de explicar, pero digo, si yo tengo que relevar 100.000 vicuñas y hacer un muestreo, tengo que hacer un tamaño de muestra, son 383 vicuñas. Al azar, yo tengo que poder seleccionarlas al azar, ¿está bien? Si es 1.000.000, son 385, son 2 vicuñas más. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser? Bueno, son estas reglas de los dados, ¿no? Para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ahora, si yo quiero que el margen de error sea del 1% y estoy parado acá, bueno, tengo que hacer 9.513 vicuñas, me cambia mucho, ¿sí? Entonces ahí tenemos este juego entre qué nivel de error qué error estoy dispuesto a tolerar, la representatividad, etc. ¿Cómo estamos de tiempo? Y cuarto, bueno, y volviendo a este ejemplo, el ejemplo de las curvas, ¿no? Las diferentes muestras que me da ciertos promedios, justo agarré gente más bajita, otra gente más alta, otro agarré gente muy, muy diversa, entonces la curva me quedó más bien baja, repartida, otro agarré mucha gente muy cercana al promedio y me quedó, esto se lo llama, no sé, asimetría, kurtosis, son cosas que en estadística son como muy, muy básicas, ¿no? Pero digo, cómo se organiza esta curva, pero digo, ¿qué pasaría? Pensémoslo esto. Voy acá a una cuestión demográfica, poblacional, biométrica, si se quiere es esto, ¿no? Pero pensémoslo esto para un estudio que pueda tener que ver con respuestas de las personas, ¿no? Por ejemplo, respuestas de una cierta comunidad, o parcelas de vegetación, cuando estoy identificando especies vegetales o viendo diversidad o abundancia, ¿sí? O lo que fuera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mis observaciones solamente las hiciera con población de 10 a 15 años? Bueno, posiblemente, digo, hay pibas de 15 años que son unos faros, unas torres, son altísimos. Pero lo más normal es que uno a los 10 años, 11 años, 12 años, todavía no completó el desarrollo de su biología en cuanto a altura, ¿no? Entonces, sería esperable que mi curva me diera más bajita, ¿verdad? ¿O qué pasaría, por ejemplo, si las observaciones las hiciera solo con población masculina? Bueno, está más o menos visto entre no sé, las personas humanas de una más o menos región, que la altura tiende a ser un poquito mayor en la población de sexo registrado en nacer masculino que femenino. Bueno, entonces me puede dar un poquito más, un poquito menos, según estos sesgos que me voy llevando por delante. ¿O qué sucedería si hago observaciones en racimo dentro de una misma familia? Y sería esperable de que si quizá la genética de esa familia, los padres son altos, los hijos sean altos, ¿no? Entonces puede ser que tenga más observaciones de ese tipo particular. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el muestreo, con estas reglas que decimos los 385 es el número máximo, el número mágico, sí, no, error 1%. Bueno, cuando después hacen una encuesta telefónica y te dice que va a ganar Montoto y después Montoto saca el 2% y no figuró en... Eso muchas veces tiene que ver con esto, o a veces son desfalcos directamente, pero a veces tiene que ver con esto, digo, porque quién te atiende el teléfono, quién no, quién responde, quién no, rangos etarios, hay un montón de cosas, pero digo, es muy importante contemplar el sesgo en la muestra. Una muestra responde con estos parámetros que vimos cuando yo medio como que sorteo y realmente todos los elementos conforman una unidad respecto a aquello que estoy analizando y todos tienen igualdad de posibilidades de ser seleccionados para esa observación, ¿sí? Si después yo voy a hacer mi muestreo y solamente consulto a las personas que me caen bien, o los que me dan bola, o los que tienen ganas de contestar, o los que tienen tiempo libre, los que tienen teléfono, bueno, todo eso va generando sesgos y eso se va acumulando y de repente estoy jugando al dale qué, ¿no? Jugaron al dale que haciendo 385 o 2000 entrevistas telefónicas voy a poder saber quién gana las elecciones o esto o lo otro. Bueno, eso es dale qué. Entonces, como que ahí ya es más importante el sesgo, las desviaciones que tenemos, que la potencia que tiene la herramienta, ¿sí? Ahora, para algunas cuestiones como vegetación, como, no sé, mediciones más de tipo químicas, es muy importante, esto es como muy potente, realmente se ahorra mucho tiempo, muchos recursos, esto es interesante tenerlo presente, ¿sí? Dejo por acá dos herramientas, como estamos de tiempo, me quedan 15 minutitos, muy bien. Dos herramientas, una calculadora de tamaño de muestra, esto es muy rústico, es muy lindo saber la fórmula para entender por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué el desvío estándar? ¿Sí? Pero digo, acá hay dos fórmulas y hay un numerador al azar, cuando yo tengo que iniciar la numeración,
tengo que empezar en alguna unidad de ese marco muestral, tengo del 1 al 1.000.000, bueno, empiezo por el 1, empiezo por el 500.000, bueno, acá número al azar, pones de cuánto a cuánto y te tira un número y te arma la serie. Bueno, y vamos, las últimas pequeñas diapositivas con algunas herramientas de QGIS. Ya esto es muy de nicho. QGIS, yo digo, a ver, muchos de ustedes deben usar QGIS, muchos deben usar mejor que yo seguramente. Digo, Google Earth es una herramienta muy amena, muy intuitiva, que uno se pone. Ahora va, no sé, capaz que ya está Maxi conectado, pero le voy a preguntar cómo aprendió a usar Google Earth. Y me atrevo a hipotetizar que es probable que haya aprendido de manera autodidacta, como aprendí yo y como deben haber aprendido muchos de ustedes, porque es bastante intuitivo. Uno se pone de a poquito y lo va entendiendo, y va incorporando herramientas, etc. QGIS no es tan intuitivo, pero sin embargo, y por ahí da un poco de cuco, pero sin embargo es bastante fácil, igualmente. Dentro de los que no son tan fáciles, es bastante fácil. Y da algunas herramientas. Yo ya lo mencioné, hicimos ahí como un ejemplo que quedó en un video, en una de las charlas, de cómo hacer cartografía, ¿sí? Y vimos como algunas herramientas. QGIS puede hacer millones de cosas y otros programas, como no, QGIS de vuelta, no nos financia, ¿no? Pero se pueden hacer un montón de otras cosas. Estoy hablando de cosas muy básicas, específicas, que nos pueden servir para relevamientos en este tipo de trabajos de campo. Yo acá seleccioné una zona Campo Laguna, no sé si lo conocen, de Tilcara, cuando uno sube hacia el este, hacia la zona de la serranía del Sucho, de Sixilera, como si fuera para el camino este famoso de Molulo, que va de Tilcara a Calilegua, que le llaman, bueno. En la zona alta hay como, bueno, como una planicie, le suele llamar Campo Laguna, está el portezuelo, el abra del cóndor, le dicen a esta zona, bueno, perfecto. Y ahí tengo como una gran vega enorme, hermosísima, muy rica. Bueno, y yo pensaba, digo, no sé, en algún momento se me ocurrió como ejemplo hipotético esto porque lo doy en Tilcara, entonces como que me sirve un ejemplo más de proximidad. Y pensaba, digo, bueno, ¿qué cosas podría llegar a ser? Y veíamos como algunas herramientas específicas. Esto acá es un zoom a este cuadradito rojo, le estoy haciendo un zoom, ¿no? Perfecto. Bueno, y ahí tenemos el sendero de circulación de Tilcara a Calilegua, que es un sendero que está cada vez más marcado, porque cada vez es mayor la afluencia de público, con guías, ¿no? Como son grupos cada vez más grandes. Entonces yo podría decir, bueno, quiero hacer un control sobre el impacto ambiental, sobre, no sé, por ejemplo, la compactación del suelo, la afectación de la vegetación de esta zona. Perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos como algunas herramientas. Estoy quedando oscuras, pero bueno, vamos a seguir así. Estoy viendo, parece bastante macabra mi imagen así a las tinieblas. Bueno, dos herramientas ya las vimos. Una son las teselas. ¿Se acuerdan que vimos las teselas o los tiles que aparecen ahí? Que me permiten levantar en QGIS bases, que acá les dejamos algunos links. Esto ya lo vimos, el OpenStreet. Pero, por ejemplo, lo que son las imágenes satelitales de Google, las imágenes satelitales de ERRI, las imágenes satelitales de Bing o de otros servidores, ¿sí? Entonces yo puedo cargar para ver de fondo, como bien tengo en esta imagen, una satelital, que me ayuda para empezar a entender mi trabajo en campo, ¿sí? Un poco cuál es ese trasfondo. Perfecto. Eso como primera recomendación para laburos de campo, para planificar y todo esto. Luego también vimos las capas de atributos y las capas de mapas en línea, ¿sí? Estos WMS, WFS, que son servicios web de mapas y servicios web de features, como atributos, servicios web como de capas que uno puede intervenir, ¿sí? Perfecto. Y ahí tenemos un gran repositorio. Acá está el caminito, esto ya lo vimos, ¿no? Cómo hacer la conexión. Pongo acá el www, y hago la conexión. Entonces yo, por ejemplo, en el IDERA tenemos un listado enorme de todas las plataformas a las cuales nos podemos conectar para que nos manden sus datos. Esto es una cosa hermosísima y es gratis. Esto hay que aprovecharlo mientras sea gratis, ojalá que sea gratis para siempre. Pero digo, antes, cuando yo era joven, iba al IGN, que en ese momento era el IGM, el Instituto Geográfico Militar, y compraba una carta topográfica. Íbamos a la mapoteca y abríamos un gran mapa que había ahí y compraba una carta San Antonio de los Cobres 1 en 250.000 y me la traía en papel a mi casa y medía con regla y con compás para después pasarlo a un soporte de navegación satelital. Me explico, hoy por hoy conecto con esto y veo todas las cartas topográficas que tiene el IGN, por ejemplo, digo, las cartas topográficas del IGN como un montón de otras cosas, las puedo ver en línea y usarlas para mis fines, ¿está bien? Esto es muy, muy importante. Bueno, y ahora vamos con algunas herramientas más geométricas, más de geometría. Por ejemplo, un buffer, ¿sí?
Supongamos que yo quiero analizar este camino, ¿sí? Este camino y quiero ver cómo está compactándose, cómo se está destruyendo la cobertura vegetal que hay en esa superficie y que justamente es una vega, o sea, que tiene mucha importancia agronómica. Bueno, entonces, objetivamente, la gente cuando camina no camina sobre una línea, camina sobre una cierta zona, ¿no? Una franja. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a trazar un buffer de 10 metros, ¿no? Entonces trazo 5 metros de un lado del camino y 5 metros, o 20 y 20, o 100 y 100, y trazo una zona. Entonces ya puedo definir una zona de búsqueda. Todo esto, por supuesto, luego va a ir a mi cartografía, va a ir a mi GPS, para cuando esté en terreno lo pueda aplicar, ¿sí? En esa zona, yo puedo, por ejemplo, pedirle al QGIS, y acá le voy dejando las capturas de cómo se hace, me meto a vectorial, pum, aprieto y ya está, ya sale, ¿sí? Le tengo que decir cuántos puntos quiero, pero puedo poner, por ejemplo, puntos aleatorios. Supongamos que quiero ir a hacer una medición, voy a hacer perfiles de suelo. No sé si haría tantos perfiles, ¿no? Pero bueno, quiero ver perfiles para ver cómo está compactada o no ese pedazo específico. Bueno, tiro estos puntos aleatorios sobre este buffer, que es la zona que yo estoy asumiendo o hipotetizando que está siendo compactada y afectada en su cobertura superficial, y voy a hacer unos puntos. Y bueno, ¿cómo hago un sorteo al azar con un mapa a mano? Bueno, es muy difícil. Con el QGIS lo tiras y te tira unos puntos al azar. ¿Está bien? Entonces uno puede ir y buscar estos puntos. ¿Para qué? Y por ejemplo, para hacer un muestreo, ¿no? Que es lo que veíamos hasta hace unos minutitos en la primera parte de la exposición. Puedo hacer que estos puntos al azar estén sobre la línea. Puedo hacer que estén, no en el borde, donde es el sector donde menos pisan, digo, no, ponémelos en el centro, que es donde sé, o donde asumo que va a estar más afectado, ¿está bien? Entonces puedo ir y medir en esos lugares específicos. Hay otra herramienta muy, muy potente, esto es muy potente, yo creo que a la gente de Arco le puede servir, ahí en Tilcar lo estuvimos viendo y como que va como piña. Obviamente hay otros criterios, por supuesto, pero esto puede estar muy bien cuando tengo una zona más o menos extensa, que puedo establecer una cuadrícula. Yo le puedo decir, bueno, dentro de este polígono que marqué, que es este cuadradito, ¿no? Que usamos de ejemplo, así, hipotético, puedo decir, armame celdas de tanto por tanto. No sé, de 2 por 2, de 10 por 10, de 100 por 100, de 1000 por 1000, lo que ustedes quieran, ¿está bien? Entonces, de alguna manera es como que divido ese territorio que tengo que relevar en unidades, y esas unidades son factibles de ser abordadas con mayor precisión. Sé con mucha precisión dónde voy a estar laburando y dónde no. Esas celdas pueden ser también puntos. Entonces yo puedo quizá trabajar con estacas y no con, no sé, porque una celda no la voy a ver en terreno, digo, lo que voy a tomar son puntos. Entonces tomo el punto, saco la escuadra, como haría un albañil con el norte, y establezco mi cuadrícula, ¿está bien? O, como muchas veces han hecho los geógrafos, cuando lo que necesito es más bien, por ejemplo, desde un centroide, que lo puedo calcular, ver un área de influencia, puedo hacer que esa cuadrícula sea un hexágono, como si fuera un panal de abejas. ¿Y por qué un hexágono puede ser importante? Porque un hexágono es una figura matemática que se asemeja lo más posible a un círculo, pero sin dejar áreas residuales o superpuestas. Si yo, en vez de tener 6 lados, tengo 7, en el territorio me empiezan a quedar pedacitos como residuos chiquititos que no serían, por ejemplo, posibles que yo sortee en este muestreo al azar, ¿está bien? Mientras que si son hexágonos, lo redondea bastante, entonces yo puedo ir a medirlo a partir del centroide, del punto del centro, y por ejemplo con un hilito clavo una estaca y trazo, ¿está bien? Pero no me deja zonas residuales, ¿de acuerdo? Y luego tengo una herramienta que es muy, muy importante y muy útil, que es la selección aleatoria. Si yo, por ejemplo, marqué ciertos puntos o tengo un conjunto de parcelas, ¿está bien? Y le digo, bueno, quiero hacer un muestreo, supongamos que puedo trabajar con algunos criterios probabilísticos y al azar, yo ya tengo acá mi marco muestral. Esta parcela se puede llamar como si fuera una batalla naval A1, A2, A3, A4, ¿sí? Como si fuera un sistema algebraico como el que se usa en ajedrez, por ejemplo. Y bueno, si yo tuviera que relevar 5 parcelas, le pido que al azar me seleccione 5, y bueno, y van a salir 5 al azar, ¿está bien? Puedo pedirle que me seleccione 5, pero que no estén lindantes, o sea, puedo hacer como varios procesos para favorecer estas formas de selección, ¿sí? Bueno, y con esto estamos medio terminando. Y dicen, bueno, pero ¿cuánto puedo sacar de esto? La idea es que sea como una invitación, tenemos la bibliografía y un poco de apoyo, y dejo los canales abiertos por si alguien intuye que esto puede llegar a serle de utilidad. Ahí en los encuentros que hacemos en Tilcara, vamos y hacemos una parcela. Vamos, hacemos una celda, la inventamos, la subimos al GPS con el Avenza, nos vamos ahí a la zona donde tenemos la residencia, al pie del Pucará, y ponemos las estacas.
Entonces llevamos esto como a una realidad como un poco más tangible, que no deja de ser un juego, pero digo, pueden ser cosas potencialmente útiles para los que están haciendo laburos, ¿no? Acá uno tiene que tener un poco la plasticidad y la creatividad de tratar de imaginarse cómo sería aplicar esto en su campo. Digo, para mí es muy difícil decirle a un arqueólogo, decirle a un botánico, che, esto lo tenéis que hacer así, pero digo, son herramientas como en cierta medida replicables. Bueno, ¿estamos y media? Perfecto. Bueno, y acá estamos, yo estoy llegando con el último cartucho a la parte final de los últimos elementos más de tipo teórico, para decirlo de alguna manera, ya con el queme total del curso. Y bueno, vamos cerrando. Quiero dejarles, ahora tenemos unos minutitos para hacer un intercambio, también vamos a probar ahí con Maxi cómo andan algunas cuestiones de sonido que no llegamos a hacer en la prueba que hicimos ayer. Les quiero dejar por ahí, pero se los digo de corazón, de verdad, o sea, sin vergüenza, que anoten ahí el teléfono mío de Santiago, ustedes verán ahí qué temática, o los dos, por supuesto, o los correos, lo que les resulte más simple, para cualquiera de estas cosas que vean que por ahí puede ser potencialmente útil, o si algo quedó medio picando, o si de repente capaz que Santiago dijo, sí, tengo una bibliografía, o yo dije, no, hay un programa que es re bueno, y después por ahí uno se olvida, nos escriben por ahí, la seguimos, que nosotros muy, muy felices de poder darle continuidad. Y ni hablar en el grupo de WhatsApp, siempre que se haga en el marco de respeto, más que bienvenido. Bueno, muy bien. No se olviden de dejar el presente, vamos a detener la grabación.